Bueno, hasta que se vayan conectando las demás, ¿alguien más quisiera hablar o argumentar respecto a pro o en contra de lo que sería el aborto? Doctor, ¿Sí, Andrés? ¿Lo escuchamos? sí, más que argumentar, capaz hay un pensamiento de justamente una activista por la salud, no por el aborto, sino por la salud, que en una entrevista el año 2015 dijo una frase muy poderosa que me quedó en la mente, que en realidad más que una frase es un postulado, ¿no? Es una posición muy cierta. Ella decía sobre el tema de legalizar el aborto: hacer el aborto legal no es igual a obligar a que todos aborten, ¿no? Eso es muy cierto, porque a veces pensamos que cuando en el imaginario colectivo, cuando se piensa el aborto legal, eh, lamentablemente muchos piensan que todas las mujeres van a abortar o que el índice de mortalidad infantil en materia de aborto va a aumentarse, cuando en realidad los países en los cuales el aborto es legal, no, no ha sido esta la situación, ¿no? Es decir, de cada 10 mujeres, no 7, ni 8, ni 9 han abortado, no, sino que incluso en algunos casos ha bajado los índices. Había una compañera, por ejemplo, que mencionaba a Uruguay, ¿no? Uruguay es uno de los países poblacionales con tasa poblacional más baja de Sudamérica, ¿no? Y una de las tasas poblacionales más bajas del mundo. Entonces, por ejemplo, pero eso ha hecho obviamente que las mujeres no tengan algo de intención de querer abortar o algo por el estilo. Entonces, creo que eso es algo que nosotros como estudiantes, también como ciudadanía, debemos entender, ¿no? Legalizar el aborto no es igual a obligar que todos aborten. Entonces, esa sería mi intervención, doctor. Muy buena su intervención, sin duda. Es un tema que también debería tocarse en el debate, ¿no? Ya que el que se penalice o se despenalice el aborto va a tener que ver, trabajarse en algún momento. Bueno, en el caso de una postura, digamos, de revisar este tema, tendría que verse también el tema de la educación, pero también hay que ver, ¿no? Las prácticas y la realidad. Muchas veces, ¿qué ocurre en nuestra realidad cochabamina y boliviana? Es de que muchas parejas jóvenes tienen relaciones sexuales sin protección de ningún tipo, ¿no? Al calor del momento, en momentos en los cuales eh, con el consumo e ingesta de bebidas alcohólicas y otros tipos de eh, sustancias, tienen relaciones sexuales, ¿no? Y sin pensar las consecuencias, después está tomándose medidas extraordinarias para, digamos, evitar un embarazo. Sin duda, eso también es muy importante que se debería tratar, ¿no? Eh, bueno, sin duda, el tema de la educación sexual es tocada más abierta hoy en día que hace un par de años atrás, pero lastimosamente, como efecto, no sé si digamos directo o indirecto, se ve de que hoy en día más jóvenes y a mayor o a menor o mayor, pues, a más corta edad, eh, se están produciendo, digamos, los actos sexuales y también los embarazos en niñas más pequeñas, ¿no? Eso también debería tomarse en cuenta por los que han debatido para ver pros y contras, ¿no? La educación es muy importante como método de prevención, pero sin duda, si eliminamos el tema moral y religioso, también lógicamente resulta pues un aspecto que, como quien diría, frena un poco el tema de que se pueda dar libertad a los deseos sexuales. Pero lógicamente es una opinión mía, ¿no? Eh,
que tal vez algunos condigan, otros que no estén de acuerdo. ¿Alguien más quiere opinar, por favor? ¿A quienes les toca tocar el tercer tema, que es el matrimonio de personas del mismo sexo? A mí, doctor. Andrés, perfecto. ¿Con quién tenías que debatir, Andrés? Aquí Eh, presente, doctor. con Juan Carlos. Con Juan Carlos y Núñez, creo, Está ¿no? Sonia y Patricia Casil. Ya. ¿Y Sí. tú, Andrés, con quiénes más estás? En esta ocasión, doctor, voy a estar solo. Ocurre que a las personas que invité lamentablemente Me han no fallado. pudieron. Ya, Sí, no hay correcto. problema, no hay problema. De la misma manera, por favor, con mucha altura, veremos este tema que también tiene mucho conflicto y es un tema también bastante polémico, ¿no? Por el tema social, moral, religioso, que se puede manejar lógicamente tanto lo jurídico, lo religioso o lo social. Por favor, ¿quién tiene la postura de a favor del matrimonio? Andrés, o es Andrés está a favor, doctor. ya, Sí, entonces empezaríamos con Andrés, por favor, ya, pueden iniciar. ya, doctor. Muy buenas noches a todos los presentes. Bueno, en esta ocasión voy a dar voy a defender, voy a estar del lado de la defensa de lo que es el matrimonio igualitario, el matrimonio entre personas del mismo sexo en Bolivia. En Bolivia hay que recalcar que no está reconocido formalmente, tanto por la Constitución como por cualquier otro cuerpo jurídico, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, en los últimos años, en el último lustre de Bolivia, se ha tenido una mayor apertura para tratar de reconocer lo que son las uniones entre parejas del mismo sexo. Tal es así que en diciembre del 2020 se reconoce legalmente a parejas homosexuales con uniones libres, es decir, de un tipo de unión civil. Esta figura legal ha hecho que claramente el derecho boliviano dé un paso adelante porque permite que personas que son iguales a nosotros en el sentido fisiológico, en el sentido humano, en el sentido de derecho, tengan esa libertad que muchas veces se les ha restringido en la historia de Bolivia. Algo que también cabe destacar en la legislación boliviana es que no tenemos una prohibición a la homosexualidad o a cualquier otro tipo de orientación sexual. Recalco este punto porque hay naciones, tanto en Sudamérica como en otras partes del mundo, que jurídicamente es ilegal ser o tener una identidad sexual distinta a la natural, como se podría decir entre comillas. El matrimonio entre las mismas personas es importante que pueda ser reconocido a futuro en Bolivia porque eso va a permitir ampliar los derechos para una población que ha sido dejada de lado durante toda la historia del país. Estas personas son seres humanos al igual que nosotros, tienen los mismos derechos al igual que nosotros. Pero aquí hay puntos interesantes en contra que voy a ir detallando un poco. Primero, se dice que esto es algo antinatural, que no es correcto, porque nosotros los seres humanos somos hombres y mujeres y se debe resumir sencillamente en ello. Pero la evolución de la historia de la humanidad ha ido cambiando. Los pensamientos evolucionan, la visión de las personas cambia. Y eso hace que claramente el mundo de hace 100 años no sea idéntico al mundo en el cual vivimos ahora. Hay que detallar muy bien que este es un argumento que nos permite
entender que si el mundo va cambiando, nosotros como sociedad no podemos quedarnos atrás. Si el mundo va desarrollando nuevos pensamientos que permiten a una población vulnerable gozar de derechos que son inherentes a ellos mismos desde el momento en el que nacen, significa que vamos a progresar como sociedad. Pero si nos estancamos en los argumentos de que lo antinatural no es aceptable en la sociedad, pues lamentablemente no ni siquiera avanzaremos o nos estancaremos, sino que retrocederemos. Porque mientras el mundo esté cambiando, nosotros no vamos a estar ni avanzando. Segundo, se pone mucho en tela de crítica lo que es la posición religiosa. Recordemos que Bolivia constitucionalmente es un estado laico y en consecuencia no hay una religión que pueda o tenga la potestad de limitar los pensamientos y las políticas públicas del Estado. Esto conlleva a que al momento de debatir el matrimonio entre personas del mismo sexo no se tenga estos sesgos religiosos, conservadores y lamentablemente en algunos tipos de argumentos y posiciones eh, homofóbicos. Hay que darse cuenta de que la religión debe ser respetada, pero la religión también debe respetar las posiciones distintas que existen en la humanidad. Cierro refutando este argumento en contra, mencionando que no hace mucho el propio líder de la religión católica, el Papa Francisco, utilizó una frase poderosa hacia la comunidad LGTB, diciendo, la humanidad le debe un perdón a este sector del mundo. Otro argumento que también se maneja mucho en contra del matrimonio igualitario es que podría causar una desviación en la mentalidad de los niños y niñas del país. Déjenme comentarles que en estadísticas, solamente para decirlo, en Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela y otros países más de Sudamérica, el matrimonio o unión civil es permitido. Y en ninguno de estos países se ha tenido una ola tremenda de desviación o de un pensamiento antinatural de los niños o de los adolescentes, sino más al contrario. Su sociedad se volvió más tolerante, más inclusiva, comenzó a respetar al otro por más que se vea distinto o piense distinto o se identifique distinto. Es decir, que el reconocer el matrimonio igualitario y el permitir las uniones entre parejas del mismo sexo, más allá de tergiversar los pensamientos de los niños, cambia el pensamiento de la sociedad en su conjunto y la vuelve más tolerante, más inclusiva. Y obviamente entiende que mientras, repito, mientras el mundo va cambiando, nosotros como sociedad también debemos ir cambiando para poder ser más tolerantes y poder respetar las otras identidades o los otros pensamientos que existen, que pueden llegar a ser muy distintos al de nosotros, pero mientras ambos convivan en armonía, pueden existir y deben ser respetados. Finalizo mencionando que Bolivia ha dejado en pausa este debate por diversos contextos sociales que ha vivido también en los últimos tiempos. Pero cuando ese debate vuelva a retomarse, debe entenderse que no solamente basta con una unión civil para poder dar a este sector, a esta comunidad denominada LGTB, los derechos que le corresponde y los derechos que son, repito, inherentes a ellos mismos por el simple hecho de haber nacido. El pensar diferente, el vestir diferente no debe ser un argumento para negarle derechos civiles y derechos humanos a, a una persona. He concluido mi alocución, doctor. Gracias. Tenemos la Juan Carlos. Doctor, buenas ¿Cómo, noches. cómo van a Buenas hacer su noches. exposición? ¿Van a ser individual? ¿Quién Sí, empezará? voy a dar, o yo voy a empezar, doctor, con la
el debate. Voy a dar paso después a mis compañeras que tienen que decir también algo. ¿Ya? Y ya, yo voy a responder en cuanto a sus eh, argumentos que hizo mi compañero. Él ha anunciado sobre la Constitución, ha hablado jurídicamente y responderle que el matrimonio entre personas del mismo sexo en Bolivia, como le dicen el matrimonio igualitario o LGTB, no es reconocido formalmente por la vigente Constitución boliviana, doctor. Y, claro, claramente lo dice en el artículo 63 de la Constitución, que el matrimonio entre una mujer y un hombre se constituye por vínculos jurídicos y se basa en la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges. Así también habló mi compañero que la iglesia sí está en contra del matrimonio entre el mismo sexo. Y lo dijeron literalmente con estas palabras. Expresamos nuestro rechazo por considerarlo una grave amenaza a la familia, tal como lo entiende la sabiduría de los pueblos originarios, la tradición cultural y nuestra sociedad y el pensamiento cristiano. También habló sobre cómo pueden afectar, sí afecta a los niños esta decisión del matrimonio entre personas del mismo sexo, doctor. Afecta moralmente. También lo dice la Constitución. Establece que la Constitución establece que protege la familia y el matrimonio por la función social que cumple, por ser el ámbito en el que se desarrolla la complementariedad del varón y la mujer, y porque asegura la perpetuación de la especie, bienes fundamentales del Estado. Aprobar los matrimonios homosexuales supondría cambiar la estructura social del país y dañar gravemente a la institución del matrimonio, y que el Estado está llamado a proteger. Bueno, yo quisiera dar lugar a mi amiga Sonia o a mi compañera Sonia. Tiene que algo de decir también tiene que algo de acotar en contra de este, de este, de este debate. Ya, buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Bueno, yo estoy en contra del matrimonio gay, porque permitir el matrimonio gay es alterar el orden de la naturaleza, de la familia. Jamás podría igualarse a una familia con un padre y una madre integrada por un varón y una mujer, que una familia con alguien que está de acuerdo con su sexo, ¿no? También podemos decir que en lo religioso, bueno, mi opinión es que Dios no se equivoca cuando creó a una mujer, a un hombre, para formalizar, o sea, formar una familia. Dios nos dio a cada uno un órgano, y a cada uno de esos tiene su función. Yo pienso que Dios no se equivoca, es perfecto en la creación del ser humano. Y también podría decir que en la sociedad todo, todo el mundo viviera así con un matrimonio homosexual, yo pienso que estaría mal, porque la iglesia nos dice que en la sociedad la unión homosexual no está de acuerdo, la iglesia católica. Y también puedo decir que adoptar a los niños, estoy en contra porque no les darían una buena educación, porque en realidad para poder a un niño educarlo, se necesita un padre y una madre. Esa es mi opinión, doctor. Gracias. Doctor, quiero dar lugar también a mi compañera Patricia, que tiene algo que decir también. Perdón. Le daremos la oportunidad a Andrés, tal vez quiera complementar algo y después a su compañera. Bueno, doctor, está bien. Andrés, ¿algo más quieres tal vez complementar? Sí, doctor. Haciendo un paréntesis en mi intervención, quiero detallar que prácticamente estoy en la defensa de una posición y obviamente mi misión es defender esta posición, ¿no? Cerrado el paréntesis, quiero tocar dos puntos que justamente han argumentado
eh, mis oponentes en este debate, en el mejor de los sentidos. Primero, el primer orador mencionó que se debe proteger la moral de la familia. Claramente la Constitución dice eso, que se debe precautelar la moral familiar. Sin embargo, detallemos qué es moral. Recordemos que moral es un conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Recordemos también que costumbre es algo que eh, puede llegar a cambiar. Y ahí es donde retrocedo a mi argumento inicial, donde mientras el mundo va cambiando, nosotros no nos podemos quedar atrás. Las costumbres cambian. Hoy en día no hubiéramos pensado, las personas de hoy, eh, si hubiéramos visto el pasado, jamás nos hubiéramos imaginado que hoy una costumbre hubiera sido tener un celular, un aparato, un dispositivo móvil en nuestros bolsillos y que con él manejar y agendar prácticamente toda nuestra vida. Segundo, la costumbre, recordemos, al ser una, mejor dicho, la moral, al permitir elementos que dirijan o juzguen el comportamiento de las personas, entonces tenemos que recordar que nuestra moralidad debe ser para juzgar a una persona, no por temas muy arcaicos. Repito, no tenemos que pensar que una persona por ser negra, por ser homosexual, por ser de un pensamiento diferente, tiene que ser excluida de la sociedad, sino al contrario, tiene que ser respetada en la sociedad. Lo que me lleva a refutar lo mencionado por la segunda oradora, que menciona que hay que estar en contra del matrimonio gay. No solamente existen los gays, existen las lesbianas, existen los transexuales, hay todo un conjunto de identidades en lo que se llama la comunidad LGTB. Entonces, el reducirlo solamente a gay es un elemento de desconocer con amplitud el tema, ¿no? Y hay que entender el tema para poder justamente refutarlo con elementos válidos. Segundo, se tocó lo que era la adopción de menores de edad en un matrimonio igualitario. Sin embargo, en ningún momento, y el tópico lo especifica, lo que se está debatiendo es el matrimonio igualitario. El debate de la adopción de menores de edad por parte de un matrimonio igualitario se dará en otro momento, pero en este momento estamos debatiendo lo que es el matrimonio igualitario. Y debemos aferrarnos a ese tópico para no desviarnos entre las ramas y poder construir una argumentación común en este debate. Esa sería mi intervención, doctor. Gracias. Ya. ¿Quién más tendría que entonces, Juan Carlos, de su grupo? Yo, doctor, Continúe, por favor. respondiéndole un poco a mi compañero Andrés, con cambiar costumbre me suena más como imponer una ideología que una minoría de seres humanos a nivel mundial piensa. Bien, yéndome a mi postura, relacionando la homosexualidad con el derecho natural, muchos filósofos importantes rechazan este tipo de vulneración al orden natural. Es así como lo expresaba Sócrates y Cicerón, quienes desechaban las versiones racionalistas, voluntaristas e iluministas que pretendieron adulterar el naturalismo teísta. Y si volvemos a nuestros tiempos, Juan Pablo II también ha rechazado de plano las posiciones relativistas, materialistas que niegan el orden natural. Como lo ha expresado un reconocido médico conocedor de este tema, Dios creó al hombre y a la mujer para que siendo una sola carne crecieran y se multiplicaran. Así nació la familia, que es la célula de la sociedad y que se encuentra expresamente amparada por el artículo 62 de nuestra Constitución Política del Estado. Por ende, la atracción de un varón o mujer física y endocrinológicamente normal por otra persona del mismo sexo debe considerarse, a mi parecer, una situación totalmente anormal. También podemos mencionar la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada el 10 de diciembre de 1948, donde en su artículo 16 nos explica que los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derechos sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
pero siempre entre hombres y mujeres, es decir, entre personas de distintos sexos. Agrega también este mismo artículo que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene el derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Con idéntica orientación, el artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también incorporada a la Constitución Nacional, reserva al hombre y a la mujer el derecho a contraer matrimonio y a fundar una familia, y ratifica que esta es el elemento natural y fundamental de la sociedad. A la luz de todo lo expuesto, es evidente que la sociedad de integración gay, lésbica, bisexual o todo lo que se quiera mencionar, lesiona de manera directa e inmediata principios que reconocen su fundamento en el orden natural y que se encuentran consagrados con las normas constitucionales que ya se ha mencionado. Y con esta postura no se pretende discriminar a esta sociedad, sino más bien asumir cierta defensa a la institución familiar y del derecho de los padres a educar a sus hijos sin intromisiones de quienes podrían alterar el normal desarrollo de la personalidad de los educados. Esto. ¿Algo más tienen para señalar cualquiera de los grupos? Sí, doctor. Continúe. Muchas gracias. Para dar mi argumento final, simplemente me voy a remitir a lo mencionado por gran parte de los argumentos del equipo en contra, bueno, del equipo en contra. Primero mencionan lo antinatural o lo que no es natural. No era natural el pensamiento de imaginarnos, comunicarnos a largas distancias. No era natural. Pero cuando se comenzó a pensar distinto, cuando un ser humano comenzó a pensar distinto, se creó algo llamado Internet y con el paso del tiempo se convirtieron en telecomunicaciones que hoy en día nos permiten comunicarnos a grandes distancias por haber pensado diferente. No se pensó que era natural el hecho de nacer con una piel oscura o como despectivamente lo decían en los años 70. No se consideraba natural el nacer negro. Sin embargo, cuando se comenzó a pensar diferente, entendimos como sociedad, y no hablo solamente de la norteamericana, sino del mundo en general, que las personas negras no son esclavas de nacimiento y que su color de piel no debe rebajarles de estatus de ser humano. No se consideraba natural el hecho de que hoy en día mujeres se consideren hombres, que hombres se consideren mujeres, que hombres se sientan atraídos por su propio género. Pero existe. Ahora bien, como sociedad, como mundo, como ciudadanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a estancarnos en verlo como antinatural o vamos a comenzar a pensar diferente para poder progresar y para poder ser más tolerantes como sociedad? Muchas gracias, doctor. Yo Gracias. también quiero terminar, doctor, quiero terminar este debate hablando de la iglesia. Y sabemos que la iglesia es lo mismo que hablar de Dios. Y decir que la iglesia, doctor, ama a todo ser humano, ama a los homosexuales, gays, lesbianas. Y la iglesia quiere bien de toda la sociedad. Y por eso la iglesia tiene 5 razones para no aprobar el matrimonio gay. Estos 5 razones son que la palabra de Dios los rechaza, que no santifica ni da vida, que causa daños físicos, psicológicos y espirituales, y que donde se haya legalizado, se ha atentado contra la libertad de conciencia y de expresión. Y como último, que como se opone a la voluntad de Dios y pone a involucrados en graves riesgos de perder su salvación. Gracias, doctor. Gracias a las diferentes personas que han participado. Es un tema... Doctor, ¿Sí? perdón. Doctor, ¿puedo dar un refrán respecto al matrimonio homosexual?
Ya, sí. Bueno, me parece muy interesante esto y yo pienso que deberíamos un poco pensar, ¿no? Porque a mí también me ha hecho pensar mucho estas palabras. Si se suman dos manzanas, pues dan dos manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas, porque es que son componentes distintos. Hombre y mujer es una cosa, que el matrimonio y dos hombres o dos mujeres serán otra cosa distinta. Eso, doctor, gracias. Gracias a usted. Sin duda, ese tema es debatido en varias instancias. Yo les comento de que en la universidad se presentó esa temática en una tesis, ¿no? En la cual se plantea justamente modificar la constitución política del Estado para poder habilitar o poder implementar lo que sería el matrimonio de personas del mismo sexo. Esa circunstancia fue bastante interesante, ¿no? La postura, pero lógicamente también debatida en pros y en contras. Cuando vemos, por ejemplo, nuestra legislación, tenemos claro de que nuestra legislación hoy en día señala el matrimonio para hombre y mujer. Y obviamente hay que considerar los fines del matrimonio, que es el de procrear, ¿no? Y lógicamente personas del mismo sexo no podrían procrear. Sí se podría dar en el tema, digamos, de una inseminación artificial u otras circunstancias, pero también se presentaba en el debate y se decía, ¿no? Hay personas de la tercera edad, viudos, divorciados que se vuelven a casar. Claro que sí. Y en esas circunstancias, por lo avanzado de su edad, no pueden ya tener hijos. Entonces, también estaría esta situación complicada. Pero sin duda vemos que ciertos aspectos deben escucharse, tolerarse y respetarse. Las personas, estas del colectivo LGTBI, son personas, tienen derechos y lógicamente, si bien nuestra constitución no los reconoce, la posibilidad de un matrimonio, pero se tiene que tener claro de que nuestra legislación ha abierto a lo que se denomina las normas supranacionales. Y eso abre la posibilidad de tomar en cuenta la Declaración de los Derechos Humanos, en las cuales señala que no debe haber ningún tipo de discriminación y siempre se tiene que tomar como a todas personas como iguales, ¿no? Entonces, esta postura se trata de tomar como parámetro en muchos países para la apertura del matrimonio de personas del mismo sexo. Es polémico este tema. Hoy en día nos encontramos en Bolivia con posturas todavía, digamos, conservadoras en el sentido de poder permitir el matrimonio de personas del mismo sexo, pero les comento de que hay una ley la cual permite a estas personas del colectivo LGTBI de que puedan cambiar su identidad, ¿no? De Pedro convertirse a María, en el hipotético caso, ¿no? Quiero decir, en los cuales hay muchas personas que ya han cambiado de género en sus documentos. Y esto, dentro de la idea, ha causado también una polémica en la cual dos personas que habrían cambiado su identidad por esta ley se han casado. Entonces, hoy en día, si bien no se está tomando muy en cuenta, pero en su momento se dio la polémica de si ese matrimonio era legal, si era nulo, porque no cumplía los requisitos formales, ¿no? De que sean personas
de diferentes sexos, pero dentro de lo que son papeles, entre comillas, se estaba cumpliendo. Comentarios, por favor, tenemos 3 minutitos para ir concluyendo con la clase del día de hoy. ¿Alguien que desee comentar, por favor? Luciana, la escuchamos. Doctor. Sí, la Doctor. escuchamos. Ah, ya, doctor. Bueno, en base a lo que se ha hablado aquí, la verdad es que es, como usted dice, un tema bastante interesante, esto de del casamiento homoparental o de lesbianas, bisexuales, bueno, de la comunidad LGBTQI más, ¿no? Hablando también sobre algo que hizo referencia a mi compañero, creo que, bueno, el compañero que estaba en contra, que no hay legislación en Bolivia sobre esto, bueno, recordarle que nuestro código de familia ya no es de familia, sino de familias, lo que crea una jurisprudencia para reconocer a varias familias, ¿no? Si bien las personas de la comunidad no pueden casarse, también están reconocidas en la ley. Solo un caso que pasó hace un mes era de un convivio, era un hombre y una mujer transexual que estaban conviviendo, que ya eran pues matrimonio de unión libre. El hombre agredió a la mujer trans y esto fue llevado a juzgado, ¿no? De hecho, le dieron la oportunidad a la mujer para que se defienda y la ampararon con las leyes de las mujeres y con las leyes del Código Familiar. Así que sí hay jurisprudencia y sí podemos avanzar un poquito más en esto, como las uniones y para el reconocimiento de esta comunidad, tanto como con sus derechos civiles como también religiosos. Si bien debería la Iglesia Católica, con su máximo exponente, como decía Andrés, ha reconocido a la comunidad. De hecho, tomó la bandera de la comunidad y la olió afuera del Vaticano, ¿no? Entonces yo creo que la religión en Bolivia está muy retrasada y no está escuchando al máximo pontífice de su religión, ¿no? Y sigue siendo retrógrada. Y es muy lamentable que sigamos viviendo en un país donde no podamos aceptar lo que